La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. ¿Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados? Pero no es así. No obstante, no podrás evitar pensar que lo es mientras sigas creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. Si el pecado es real, entonces el castigo es justo e ineludible. La salvación, por lo tanto, solo se puede obtener mediante el sufrimiento. Si el pecado es real, la felicidad no puede sino ser una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad. Los que pecan solo merecen muerte y dolor, y eso es por lo que claman, pues saben que eso es lo que les espera, y que los buscará y que en algún punto y en algún lugar los encontrará para que salden la deuda que tienen con Dios. Debido a su terror, tratan de escaparse de él, mas él los seguirá persiguiendo y ellos no podrán escapar. Si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. El dolor es el costo del pecado, y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. La salvación no puede sino ser temible, pues mata, aunque lentamente, y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas que están casi en los huesos antes de haber sido apaciguada, los despoja de todo. Su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente justa. ¿Quién buscaría un castigo tan brutal? ¿Quién no huiría de la salvación intentando por todos los medios ahogar la voz que se la ofrece? ¿Por qué habría de tratar de escuchar y aceptar su ofrecimiento? Si el pecado es real, lo que le ofrece es la muerte, que le inflige cruelmente para que esté a la par de los perversos deseos de donde nace el pecado. Si el pecado es real, la salvación se ha vuelto tu enemigo acérrimo, la maldición de Dios contra ti, que crucificaste a su Hijo. Hoy necesitas las sesiones de práctica. Los ejercicios te enseñan que el pecado no es real y que todo lo que crees inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él nunca sucederá, pues carece de causa. Acepta la expiación con una mente receptiva que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. El pecado no existe. Practicaremos hoy este pensamiento tan a menudo como nos sea posible, pues es la base de la idea de hoy. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. La dicha es justa y el dolor no es sino una señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. No tengas miedo de la voluntad de Dios. Por el contrario, ampárate en ella con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. Di, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Así es como debes de dar comienzo a tus sesiones de práctica. Luego intenta otra vez encontrar la dicha que estos pensamientos le brindarán a tu mente. Da gustosamente estos 5 minutos para eliminar la pesada carga que te has echado encima al abrigar la demente creencia de que el pecado es real. Escápate hoy de la locura. Ya estás en el camino que conduce a la liberación y ahora la idea de hoy te da alas para acelerar tu progreso y esperanza para ir todavía más deprisa hacia la anhelada meta de la paz. El pecado no existe. Recuerda esto hoy y repite en silencio tan a menudo como puedas. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe.
Trato de rendirme a estas palabras. Cerramos nuestros ojos. Y decimos en nuestra mente: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Nos despojamos de esa pesada carga que nos hemos echado encima al abrigar la demente creencia que el pecado es real. Escapamos hoy de la locura por unos instantes, sabiendo que estamos en el camino que conduce a la libertad. El pecado no existe. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Como un acto de devoción, de amor, trato hoy de entregar a mi mente mis sensaciones, aceptando estas palabras. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Hoy quiero descansar en estas palabras. Hoy quiero descansar en Dios. Quiero descansar en ti y abrir mi mente y mi corazón a tu mensaje. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Tan enraizada puede estar la mente en la creencia del pecado, que de pronto puede volverse un poco complicado o increíble aceptar esta lección. Repetimos por última vez: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. El pecado no existe, ni tiene consecuencias. Gracias.
Santi, saludos. Juan, Edna, buenas noches. Hoy compartimos la lección 101 y, si Dios lo permite, compartimos mañana nuevamente a esta hora. Gracias. Buenas noches.